Mi nombre es Lautaro Cheuque y quiero presentar el programa radial Somos Revolución, que tiene como objetivo conocer y entender la geopolítica actual, nuestra historia que es muy importante y que los pueblos escriban su propia historia. Somos Revolución. FM 713 Radio Escolar. Muy buenos días para todos y todas las oyentes. Estamos en el episodio número 12 de Somos Revolución. En el anteúltimo episodio que vamos a tener con nuestra estructura anterior, cronológica, ¿no? En la que estaremos en estos dos capítulos hablando brevemente de pilares de nuestro mundo actual, ¿no? Para resumirlo un poco mejor, para resumir quizás las cosas fundamentales que necesitamos para después desenvolvernos en los distintos temas sin una cronología armada en tal caso. Así que, como lo había dicho en el programa 11, en el episodio 11, vamos a hablar de la Revolución Francesa. Y sin más dilación, les voy a comenzar a hablar porque quizás me suelo extender de vez en cuando y no alcanza mucho el tiempo. Así que vamos a comenzar. Primero, hay que situarnos en el contexto de finales del siglo XVIII, ¿no? 1700, recordemos. Siempre cuando piensen en el siglo, cuando les digan un siglo, acuérdense que tienen que restarle uno, por decirlo así. Si es 18, 17, piénsenlo. 1700. Estamos en Francia en un contexto de constante desigualdad, ¿no? En un sistema monárquico, en una monarquía. En una monarquía, básicamente. Donde la estructura era, como ya sabemos, como lo hemos explicado y como se lo imaginarán, que lo gobernaba Francia un rey, ¿no? Después había un clero. Todo esto ya lo explicamos en el episodio de formación del Estado, pero se los voy a repasar brevemente por si se llegaron a olvidar. Estaba el rey, el clero, es decir, la iglesia, ¿no? Después la nobleza, como en clases, ¿no? Como lo entendemos como clases. Primero la iglesia, después la nobleza y más abajo los campesinos, con la burguesía. Es decir, personas que contaban con una cierta acumulación de riqueza. Contaban con cierta riqueza y contaban con ciertos privilegios que no tenían los campesinos. Pero, a comparación de los campesinos, tenían privilegios. Porque en la clase, comparado con las clases más altas, con los dos estamentos, como se les dice, estaban en desigualdad total. Porque no podían acumular libremente la riqueza, ¿no? Por ejemplo, el clero no pagaba impuestos, es decir, no pagaba impuestos al Estado francés, al rey francés, ¿no? Tenía también muchas extensiones de tierra, ¿no? Tenía una serie de impuestos a los campesinos, que es el llamado diezmo, ¿no? Que era una serie de impuestos que era cobrado a la clase más baja, ¿no? Campesinos con trabajadores urbanos, podríamos decir, porque había ciertos sectores que no eran, en tal caso, campesinos de la clase más baja, ¿no? Después, por el otro lado, como un estamento menor, la nobleza, que también colocaba impuestos a los campesinos, ¿no? Que trabajaban en sus tierras, que, como lo dije, también contaban con una buena extensión de tierra. Y por último, estaban estos mismos campesinos y burgueses que les decía, que tenían cierta riqueza, ¿no? Los burgueses. Y esto genera un ambiente de descontento, ¿no? Pero acá hay que entenderlo bien, quiero que presten atención, especial atención en esto que les voy a decir. Es que hay un descontento social general de la clase más baja, claramente. Porque el rey, el clero y la nobleza y los burgueses igual, más allá de que contaban con el mismo estamento, hay que entender que los burgueses también explotaban a los campesinos, porque eran personas que tenían cierta acumulación de riqueza, y es cierto que contaban con algunas tierras, pero eran pocas. Y contaban con un poder social muy bajo, al mismo nivel de la clase baja, solo que quizás tenían una riqueza, ¿no? Acumulada algunas familias. Entonces,
Esto genera un clima de tensión, pero los burgueses son los que principalmente organizan, ¿no? Por un lado, organizan el descontento, por decirlo así, de los campesinos, de la clase más baja, ¿no? Porque dicen, bueno, tengo riqueza, pero estoy socialmente abajo de que los reyes, que el clero, que la nobleza no me dejan acumular riquezas como quiero, porque tengo que pagar igual impuestos. Los nobles no me dejan acumular porque les tengo que pagar a ellos, ¿no? Decían cosas como esa. Entonces eso genera un clima de descontento, porque no pueden seguir acumulando riqueza, porque son considerados el estamento más bajo, la clase más baja, ¿no? Entonces los burgueses dicen, bueno, ya que los campesinos, la clase más baja, ¿no? También se ve atacada, socialmente los vamos a usar, y los vamos a usar como carne de cañón. ¿Y a esto a qué me refiero? Por ejemplo, la toma de la Bastilla, ya situándonos en el 1789, que es uno de los eventos, son muchas Bastillas, ¿no? Me olvidé aclararlo, son fortalezas las Bastillas, donde hay municiones, donde hay que funcionan como cárceles, bueno, son puntos estratégicos importantes, ¿no? Y en el año 89 se toma por parte de un grupo de miles de personas de la clase más baja, dirigidos por los burgueses, toman la Bastilla, ¿no? Donde hay armas y municiones. Y es uno de los hitos más importantes de la Revolución Francesa porque significa un levantamiento popular. Uno de los primeros y más importantes levantamientos populares contra la figura del rey, ¿no? Porque la burguesía usó a los campesinos con el dicho de, bueno, los reyes nos explotan, los nobles y el clero, vamos a rebelarnos contra ellos para ser más libres, ¿no? Pero al final los que trazaban las líneas de interés eran los burgueses, justamente. Lo podemos ver reflejado luego de unos años de lucha, ¿no? Cuando se declara, cuando se hace oficial la abolición de la monarquía, ¿no? En el 1792, un par de años después de unas luchas, lo podemos ver reflejado en que queda en el poder un burgués, ¿no? Después de la abolición de la monarquía, de la declaración de la Primera República Francesa, de la Convención Nacional, la llamada Convención Nacional, que era una asamblea legislativa en Francia, ¿no? Que se declaró luego de la abolición de la monarquía, y luego de la ejecución, esto es importante porque también marcó un hito como más radical, por decirlo así, ya que había distintas corrientes en la revolución, la ejecución del rey, de Luis XVI. Ya tocó el timbre, nos tendremos que ir, quedó a la mitad el tema, pero vamos a dejar para el próximo bloque la asunción del burgués que les estaba comentando, como lo fue Robespierre, y en su mandato el llamado reinado del terror, que aquí abondaremos en la prueba real de que la Revolución Francesa fue un engaño para la clase baja. Fue un engaño y que fueron utilizados por la burguesía, y que esto también lo relacionaremos con el presente. Así que nos iremos a la pausa de los cortos y ya regresamos. Somos revolución. Ustedes, compañeros, deben ser la vanguardia de todos los movimientos. Los primeros en el trabajo, los primeros en el estudio, los primeros en la defensa del país. Los jóvenes, yo entre ellos, líder de los jóvenes, tenemos que estudiar y estudiar fuerte. Para nosotros no hay eso de que la vista me duele, que no me entra la lectura. Hay que estudiar de todas. El 1% más rico de la humanidad es responsable de la crisis climática que avanza y se opone a acabar el mundo del petróleo y del carbón, porque es su propia fuente de riqueza. Los políticos, incluidos los presidentes de los países más poderosos de la tierra, simplemente les obedecen. En su poder de prohibición y censura gritan: ¡viva la libertad, carajo! Pero es solo la libertad del 1% más rico de la población mundial. El libre mercado no era la libertad, como decían
sino la maximización de la muerte. Somos revolución. Volvemos de la pausita de los cortos, como siempre, con el eterno comandante Che Guevara y con Petro. Me estoy atrasando con la entrega de los cortitos. Acá vamos a publicar este programa sin añadir esos cambios que les había comentado en el episodio anterior, porque nos pasaron algunas cosas entre medio, ¿no? Tuve por repetir la frase de pasaron cosas, pero no tendría sentido repetirla en este caso. Sería mucha repetición para un mismo programa, pero como nos vamos atrasando, vamos generando excusas, algunas veces justificables en cierto margen. Generalmente toda la cantidad de esas excusas no son justificables, algunas nomás, por estar enfermo o por alguna actividad que se sobrepone, ¿no?, a esa, pero vamos con todo el esfuerzo, ¿no? Y en este caso con el objetivo de terminar el tema que habíamos desarrollado de la Revolución Francesa, más exactamente el comienzo del periodo de Robespierre, que vamos a comenzar primero para desarrollarlo. Era un burgués, ¿no? Robespierre, una familia burguesa que apoyó la revolución y que después de la creación de la República Francesa, ¿no? Vamos a resumirlo en la República como la Convención Nacional, como la creación de la Asamblea Legislativa, ¿no? Como la abolición del sistema monárquico, entendemos, para resumirlo mejor, como la República, la Declaración de la República Francesa vendría a englobar todo eso. Luego de esa declaración es elegido por voto de algunos diputados Robespierre, que es la primer muestra, o la muestra fundamental, pero la muestra básica de qué es lo que pasa cuando un burgués entra al poder. Él entra en el poder prometiendo cambios sociales, ¿no? Pretendiendo o engañando a la población diciendo que iba a llevar adelante en su gobierno las banderas por las que se levantaron y los fusiles que levantaron hace un par de años atrás, ¿no? Si nos situamos en 1793, que es cuando asume. Pero al final, como buen burgués, nos demuestra Robespierre, termina en una de las épocas más infames, ¿no?, de Francia, de la Revolución Francesa, como desde el 93 al 94 que dura su mandato, se le denomina Reinado del Terror, porque se guillotinan más de 10.000 personas en ese periodo, sospechosas, sin ningún juicio, porque él establece una ley de que cualquier sospechoso puede ser ejecutado, puede ser enjuiciado, pero principalmente ejecutado. Se producen un montón de masacres, ¿no? Y como claramente se imaginarán, en esos 10.000 había, pero en menor medida, estaba el clero, ¿no? Por ahí las clases superiores, ¿no? La iglesia. Y en mayor medida, ¿quiénes estaban? La clase más baja, ¿no? Que decía, bueno, se declaró la república, se abolió el sistema monárquico, pero yo sigo con hambre igual. Entonces vos ibas a reclamar como un campesino, como un trabajador de la ciudad, te mandaban a la guillotina por sospechoso de conspiración contra el Estado. Cualquier excusa de esas, ¿no? Que también se puede transportar a la realidad, ¿no? Como cuando hay una excusa para un juicio, ¿no? Y durante este año, porque es un año, vendría a ser completo, Robespierre utiliza básicamente la ejecución como una manera de control, ¿no? De control político, en el que al final él, con su cúpula, se quiere acumular. Y quiere acumular, más importante que todo, la riqueza, ¿no? Eso sería lo que quería acumular. Y, por ejemplo, esto es interesante. Vemos con el personaje de Danton, ¿no? Otro burgués que aparece en la escena, que se opone al sistema de ejecución, ¿no? Como instrumento político. Se opone a la violencia generalizada que se había provocado, ¿no? Porque había pánico entre la gente, tenían miedo de pronunciarse en contra del gobierno porque te mandaban a guillotinar, ¿no? Y Danton fue uno de los burgueses, uno de los personajes que se opuso a eso.
en cierta medida, ¿no? Porque habían otras cosas que él apoyaba, pero en el sentir más profundo apoyó la República y justamente es eso lo que lo lleva a su muerte, ¿no? Que igual, desde mi propia opinión, después de haber estudiado, después de haber visto un documental y de haber más o menos indagado en un poco de información, no hubiera sido tan distinto Danton, ¿no? Si hubiera quedado en el poder o hubiera seguido vivo. Era medio parecido a Robespierre, porque al final, como vemos, pero lo quería usar como ejemplo, ¿no? De Danton y Robespierre, una interna en la misma revolución, una interna burguesa, ¿no? Y esta es la muestra de cómo los burgueses se apoderaron de Francia utilizando a los campesinos para después asesinarlos, porque lo podemos ver en esto mismo, en la ejecución como herramienta política, porque simplemente ellos se querían acomodar y no querían beneficiar a la clase más baja, que fue la que empuñó las armas en verdad. Ellos se quedaban haciendo las estrategias de última en una mesa como esta, pero era la gente la que iba a dar cara por eso. Y justamente esa misma gente que no estudiaba, por esa razón, no vio esto. No vio los intereses que había detrás y que en realidad no eran aliados, sino eran más bien enemigos. Solo la clase trabajadora se podría haber independizado de ella misma. No necesitaba a los burgueses. En cierto margen, para organizar la revolución, para que sea exitosa, sí los necesitaban. Pero se podría haber llevado de otra forma. Pero, por ejemplo, siguiendo el tema para desarrollarlo mejor, luego del asesinato de Danton en el 94, en el 1794, meses después es también ejecutado el mismo Robespierre. Por decirlo así, vamos para hacer un poco de jugo a esta historia que le estoy comentando, en la misma guillotina, entre comillas, que guillotinan a Danton, que era opositor de Robespierre, era otro burgués, asesinan al mismo Robespierre ahí, por traición, ¿no? Por dictador, por soldados, ¿no? Van a capturar los soldados leales a la convención, es decir, al poder legislativo, que lo tratan de dictador, ¿no? Como lo fue, claramente. Pero después suceden gobiernos, hay muchos representantes, quedan a cargo distintas personas, pasan los años, y para el año 1799 asume Napoleón Bonaparte. Muchos lo habrán escuchado, creo que se ve en historia acá en la secundaria, pero termina la Revolución Francesa como una derrota para la misma clase trabajadora que se pegó un tiro en la pata, de manera vulgar lo digo. Pero esa es si quieren una frase vulgar para definir lo que quizás les haga entender, no sé, para ustedes, para alguno que me esté escuchando que sea de mi edad, por decirlo así, para resumírselo y que lo entiendan, fue un tiro al propio pie. Porque se aliaron con los burgueses que se empoderaron ellos mismos nomás. Y la clase trabajadora en tal caso obtuvo el único derecho de ser explotado, pero que esté redactado en un papel. Mientras Napoleón Bonaparte empezaba sus guerras, las guerras en Europa, que después conducirían a otras cosas, ¿no? Que eso es más interesante quizás indagar, pero será para algún programa que planifiquemos. Por ahora seguiremos el próximo con la guerra con el marxismo en realidad. Ya me estaba confundiendo. Vamos a seguir el próximo programa explicando la idea de Marx y Engels, pero principalmente basada en el manifiesto comunista, ¿no? Como una de las bases que luego de 40 años de este suceso del finales del siglo XVIII, de la Revolución Francesa, sirve como guía para la clase trabajadora y para que no sucedan más casos como la Revolución Francesa en el que la clase trabajadora se ponga de aliado con su propio verdugo. Más allá de que busquen un mundo más igual, quizás, más allá de que ellos en cierto modo saben que están explotados, los campesinos saben que están explotados y saben por qué tienen que luchar, están con vendas. Luchan, pero con vendas en los ojos. Así que el manifiesto puede servir para sacarse esas vendas. Nos veremos en la próxima entrega. Hasta la victoria siempre, y ustedes pueden definir como les guste más,
Che Guevara o muerte, como lo habíamos explicado antes, o Che Guevara o nada, o Che Guevara o injusticia, quizás si les resulta muy chocante el término que puede ser, lo dejamos en un Che Guevara o injusticia el día de hoy.